Henry David Thoreau nació el 12 de julio de 1817 en la casa de su abuela en Concord, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. En aquella época, la pequeña ciudad contaba con 2,000 habitantes. En los alrededores hay colinas, lagos, lagunas, ríos, bosques y todo lo que permite gozar del paseo, la caminata, la herborización, el canotaje, los baños, actividades que Thoreau practica y teoriza. Esta configuración contribuye a que el niño viva de lleno en contacto con la naturaleza, que llegará a ser el concepto rector de su pensamiento. En el fondo del jardín corre un arroyo que se vuelca en el río Luminar, que desemboca a su vez en los lagos vecinos. La realidad hidrológica del lugar produce en el niño cierta poética del agua llamada a convertirse en un pensamiento de la hidrología, luego en filosofía y sabiduría de la hidrología. La infancia continúa circulando por la travesía existencial de Thoreau, que hará de su vida una obra de arte, viviéndola como un niño libre, sin ataduras, construyendo cabañas, trepando a los árboles, echando en el pasto, mirando los paisajes entre las piernas, pescando, remando, recogiendo flores, paseando, obedeciendo a su capricho, viviendo en su mundo y mirando el de los adultos con sospecha, desconfianza, recelo, sino ya desprecio. ¿Me toca a mí, señor? Sí, por favor, Cristian. Bueno. Sus padres se mudaron con frecuencia durante un viaje entre Boston y Concord, a donde llegan para instalarse. Thoreau atraviesa los bosques y los campos que lo conducen a la laguna de Walden. En la obra epónima cuenta que tenía entonces 4 años. En realidad, los biógrafos afirman que tenía 5 y que ese recuerdo constituye el primer estrato de su memoria. Habla del paisaje fabuloso de sus sueños de niño. El filósofo ama la infancia por su ingenuidad, su verdad, su pureza, su carácter indemne a toda perversión. De la civilización, pues la cultura se construye la mayor parte del tiempo negando la naturaleza y despreciándola. Toda su vida, Thoreau opone naturaleza y cultura, pues piensa que la primera cura a la segunda y que si nos entregamos a esta última, nos alejamos de la otra. En suma, que solo la naturaleza recobrada, preservada, comprendida, conocida, puede servir de escritura digna de ese nombre. Del agua perdida del arroyo, que recorre el fondo del jardín de la casa de la abuela, al agua recobrada de la laguna de Walden, pasando por el agua lúdica del canotaje, del río o del agua viva, que estructura las redes subterráneas, secretas y misteriosas. En Thoreau, la textura geológica corresponde a una textura intelectual. La forma de un espacio hidrológico genera la forma de un mundo mental en el que el filósofo se pasea para encontrar el sentido del tiempo perdido y gozar del tiempo recobrado. La familia paterna de Thoreau procede de las islas anglonormandas, no Guernsey, como lo afirma por error Emerson durante su elogio fúnebre, sino Jersey, más precisamente Saint Helier, su capital, que el antepasado
Abandona en 1773 para partir hacia América en un barco corsario. El hijo del comerciante de vinos de Jersey se hace tonelero en Boston y se casa con la hija de un gentilhombre escocés y de una cuáquera. En su obra, Toreau no habla jamás de sus antepasados. Una vez, al pasar, reivindica su ascendencia normanda al escribir en su diario: yo, descendiente de los normandos que adoraban a Thor, pasó el día sin adorar ni a Thor ni a Cristo, pues su único Dios es la naturaleza, a la que adora no de rodillas como un devoto, sino como místico que ansía la fusión. Más tarde, en 1824, abre una fábrica de lápices. Cuando Toreau lleva a la perfección la fabricación de esos objetos que han llegado a hacer referencia mucho más allá de los límites de Concord. Se detiene temeroso de caer en la rutina y con el deseo de reinventar su vida sin repetirla. Su familia lo envía a las mejores escuelas donde resulta ser un alumno brillante, sobresaliente en griego y en latín. Adquiere el gusto por la traducción de autores antiguos, una pasión que nunca abandonará. ¿Sigo, señor? Sí, por favor, hasta el final. Alrededor de la mesa de los Toreau se practica una verdadera hospitalidad. Efecto de convicción religiosa, posiblemente, pero también efecto de generosidad política en el sentido de amplio y noble del término. Su habitación se convierte en punto de encuentro, de acogida y discusión, una especie de cuartel general para los militantes abolicionistas. Esclavos fugitivos encuentran ahí un puerto de paz y tranquilidad. La cocina nunca se vacía. El filósofo pasará su vida fustigando la hospitalidad y pretendiendo que aspira a hacer la menor cantidad de visitas y recibir el menor número posible de visitantes. Los padres abren las puertas de su casa. Toreau cierra las puertas de la suya, que ha construido lo más pequeño que le ha sido posible. Padres filántropos, hijos misántropos. Con frecuencia, Toreau y sus hermanos John escapan de los cursos y parten al campo a estar en contacto con la naturaleza. Observación de las flores y de los animales, canotaje, natación, puro placer de existir. Lejos de la gente, lejos del mundo, lejos de los docentes, lejos de los padres. En casa, parloteo y conversaciones. En el campo, silencio y murmullos de la naturaleza. Ya en esta época de su existencia, la naturaleza le parece un remedio para la civilización. La campiña, una terapia contra el mal de las ciudades. La soledad, una panacea para curar el dolor de las mundanidades de Concord. Cuando termina de cursar sus 4 años en Harvard, pronuncia un discurso de graduación en el que ya se encuentra toda su temática futura: el aborrecimiento al espíritu comercial, la crítica del rey dinero, la celebración de un modo de vida que se resiste a las divinidades modernas. En 1837, al cumplir los 20 años, abre la primera página de su diario, que terminará el día de su muerte con 14 volúmenes completados. 24 años después, en él. En él, Toreau acumula material que nutre sus libros autónomos, toma notas y consigna brevemente sus observaciones efectuadas en la naturaleza, pero también en estados de ánimos y sus reflexiones. Ese mismo año lo nombran profesor en la Escuela Pública de Concord.
En esta época de castigos corporales, la pedagogía disciplinaria obliga a Soreao, evidentemente se niega a aplicarlos. Un miembro del Consejo de Administración de la escuela lo conmina a tenerse al reglamento y a cumplirlo. Si hacemos creer a uno de sus biógrafos, Germaine Laundré Auger, el prefacio de Walden, el filósofo designa 6 alumnos al azar, despega inmediatamente y presenta su renuncia. Gracias. Entonces ahora vamos a completar. En el numeral 5 decía el primero del agua perdida del arroyo que recorre al fondo del jardín de la casa de la abuela la abuela al agua, recobrada la lengua de Walden. Era el número 1. El número 2 habíamos determinado que era la forma de un espacio hidrológico. El número 3, pasando por el agua lúdica del canotaje. Entonces, ¿cuál es el 4 y el 5? Ahorita ya está más claro, está más fresquecita la lectura, ¿verdad? Tal vez el 4 sea en Soreao la textura geológica corresponde a una textura intelectual. Así es, esa es la número 4. Y la número 5 es en el filósofo se pasea para encontrar el sentido del tiempo perdido para gozar del tiempo recobrado. Y eso está específicamente en el párrafo que tú abordaste de inicio, donde dice el párrafo tercero de la página 71, alrededor de la mesa. Ah, no, perdón, el que está adelante es donde lo muestra. Está en el cuarto párrafo de la página 70, perdón, ahí es donde encontramos esas dos respuestas del párrafo 4 y 5 que aparecen en el numeral 5 como tal. Ahí muestra los dos fragmentos. Después dice el numeral 6, selecciona la opción correcta. En el fragmento, alrededor de la mesa de los Dorao, se practica una verdadera hospitalidad. En efecto de convicción religiosa, posiblemente. La expresión posiblemente permite pensar que Onfray asegura que la familia tiene buena educación con sus vecinos y visitantes. El biógrafo relaciona una actitud de familia con su formación y tradición religiosa. El autor de la biografía tiene dudas acerca de este comportamiento de la familia de Toriao. La biografía no es muy precisa acerca de la relación de la familia de Toriao con otras personas. ¿A qué inciso nos vamos a referir? ¿Al inciso A, B, C o D? Y eso también para poderlo entender, ese sí, está en el tercer párrafo de la página 71. Fue el que acaba de leer la compañera. Alrededor de la mesa de los Toriao se practica una verdadera hospitalidad. Efecto la convicción religiosa, posiblemente. Entonces, sobre ello, ¿a qué nos refiere entonces? ¿Al inciso A, B, C o D? La B, A ver, ¿qué más? ¿Qué dicen los demás? La B, señor. Yo digo clave. Ay, los voy a poner a leer nuevamente. Vean ese fragmento donde dice, la cocina nunca se vacía, el filósofo pasará su vida fustigando la hospitalidad y pretendiendo que aspira a hacer la menor cantidad de visitas y recibir el número menor posible de visitantes. Los padres abren las puertas de su casa, Toreau cierra las de la suya, que ha construido la más pequeña de lo que ha sido posible. la C, señor. Muy bien, es la C como tal.
Tenemos que prestar atención a los datos que nos están dando. Tenemos que hacer esa comprensión, ¿verdad? De qué es lo que nos presenta el autor con respecto a la información que estamos recibiendo. Muy bien, es la C. Luego dice en el numeral 7, completa la línea de tiempo con los datos proporcionados por Onfray en la biografía de Toreo. En este caso nos da de 1817, que fue el nacimiento de él. En 1922, ¿qué pasa? Después, ¿qué pasa en 1824 y qué pasa en 1837? Recordemos entonces qué es lo que se da en estas fechas como tal. Esperanza, ¿qué es lo que podemos decir entonces que pasa en 1822? Se abre la primera fábrica de lápices. No, esa es la de 1824. Aparte está, digamos, la de 1824 sería la siguiente. Ahí sí está correcto, se abre la primera fábrica de lápiz. Entonces, anterior a eso, ¿qué pasó? Después de que se va a América, ¿qué pasa? Cristian, Eh, después de que se va de América, ¿qué es lo que pasa? Él se casa. Muy bien. Entonces ahí no nos está dando la fecha exacta, pero la lógica nos indica que pasó antes, ¿verdad? Entonces se casa. Así es. Muchas gracias, Cristi. Entonces en 1822 se casa. Después en 1824 lo que la compañera ya había dicho, ¿verdad? Abre la primer fábrica de lápiz. ¿Y qué pasa entonces en 1837? Abre la Belinda, primera. ¿perdón? Abre la primera Abre la página de su diario. Muy bien, así es. Ahí estamos muy bien. ¿Y cuántos años cumple ahí? 20 años. Muy bien, 24. ahí está. Muy bien, ahí estamos bien. Después dice un dato importante que no se menciona en el fragmento podrían ser las obras que él escribió, ¿verdad? Los libros como tal. Entonces acá nos pide que completemos la tabla consultando algunos títulos de las publicaciones que él tiene como tal. Él tiene una infinidad de publicaciones. Son muchos sus libros los que él establece como tal. Entonces, ahora se los comparto en pantalla para que ustedes puedan ver cuáles fueron algunos de los libros que él pudo desarrollar. Desarrolló más de 241 títulos. Veamos, ahí aparece ya, está el primero, es Walden.
y este se desarrolló en 1845. ¿Y qué es lo que dice? Que se marcha, dice, a vivir intensamente la vida de principio a fin. Aunque Walden sí la menciona aquí en el escrito. ¿Ya anotaron el dato? Ya tenemos. Muy bien, voy a pasar a la siguiente. La noche y la luz de la luna. Abajo tenemos la desobediencia. ¿Tomaron nota de los tres? Ya, señor. Muy bien. Gracias. Y hay más, ¿verdad? Están las cartas, dice, a un buscador de sí mismo, un paseo invernal, todo lo bueno es libre y salvaje, poesía completa, caminar, el manantial. Y vean, nos dice acá que tiene más de 241 títulos sobre él como tal. Y también nos establece, ¿verdad? La siguiente nos pide entonces que nosotros busquemos ahora, dice la información en relación, dice buscar información sobre Massachusetts, que menciona en la biografía de Thoreau y ubicarlos en el mapa según la relación de las fechas más importantes de la vida en él.
Entonces acá nos tocaría, ¿verdad? Que ver, por ejemplo, el mapa que representa acá y ubicarlo, buscar esta información a través de internet de poder ver cuál fue la trascendencia que tuvo él como tal. Por último, dice, completa la tabla escribiendo frente al aspecto del pensamiento de Toreado el episodio de su vida. ¿Qué podría justificarlo? Y una reflexión personal que haga sobre ello. Entonces acá nos da los datos de los cuales nos pide a nosotros hacer una reflexión sobre lo que posiblemente a él le haya impulsado el haber hecho sus escritos como tal. Trabajemos, por favor, la última fase de la número 10 y vamos a dejar la 9 pendiente para que ustedes puedan investigar eso detenidamente.